En realidad ya nos queda poco de contenido. Ahorita vamos a estudiar los medios de prueba en particular, aunque me hubiera gustado muchísimo que hubieran escuchado toda la audiencia para entender un poquito más, pero luego de ello ya vamos a ver el auto para mejor proveer y ya pasamos a la fase de emisión de la sentencia. Espero que en la clase de hoy podamos abarcar este contenido hasta la emisión de la sentencia y entonces ya el día lunes vamos a ver los recursos y también la ejecución de la sentencia. Entonces, esa es mi idea para poderles dar el día miércoles para que estudien, pero vamos a ver cómo se desarrolla la clase. Solo permítanme, les voy a... Bueno, ahí ven toda la pantalla, perdonen, ¿me pueden confirmar? Sí, licenciada. Sí, muy bien. Bueno, entonces, ¿se recuerdan que en la clase anterior veíamos generalidades de los medios de prueba? La verdad es que es uno de los temas más amplios, pero ahora ya vamos a entrar a analizar cada medio de prueba en particular en lo que concierne al proceso ordinario laboral, ¿verdad? Recuérdense que en el proceso ordinario laboral aplicamos supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil en lo que no se encuentra regulado expresamente en el Código de Trabajo, ¿verdad? Y no con tanto formalismo como sucede en el juicio civil. Entonces, les coloqué acá una definición de qué es la confesión judicial y según Cabanelas es la declaración que sobre lo sabido o hecho por él mismo hace alguien voluntariamente o preguntado por otro en juicio y ante juez competente. La confesión judicial, y esta fue la que se dio en la audiencia con lo que les indiqué que escucharan, que dura 1 hora. Ahí hubo confesión judicial por parte del demandado y casi que fue la única, o sea, la más amplia de las pruebas que se diligenciaron en esa audiencia. La confesión judicial es considerada la reina de las pruebas por el valor decisivo que tiene en el trámite del proceso. Sin embargo, ha perdido credibilidad en algunas disciplinas procesales porque se considera que se han utilizado métodos como la simulación y la mentira para disfrazar la realidad. Para los que escucharon esta audiencia, la verdad es que a mí me pareció un tanto extraño que al diligenciarse los medios de prueba, ellos presentaron una denuncia de pérdida del contrato de trabajo, por ejemplo, y que parecía como que la trabajadora llevaba laborando más de 20 años en la empresa, y entonces ellos lo único que presentaron fue la denuncia, en donde indican que perdieron pues ciertos documentos, entre ellos el contrato de trabajo, que era el que servía para determinar entonces cuándo había iniciado la relación laboral, ¿verdad? Entonces ahí me llamaba mucho la atención cómo cuando le indicaron los cuestionamientos para que él contestara, él empieza a confundirse un poco, entonces pareciera ser como que de alguna manera pues estaba mintiendo, ¿verdad? Entonces ya no se puede creer al 100% en este medio de convicción, ¿verdad? Pero sí es considerado, y yo creo que sí le revela al juez, estando ahí presente en la audiencia, eh, como le da como la suspicacia o uno puede ver en sí si la persona está siendo del todo sincera, ¿verdad? Según el artículo 354 del Código de Trabajo, cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuera el demandado el que propone dicha prueba, como recuérdense que la parte actora aquí propone el medio de prueba de la confesión judicial, para que en la primera audiencia sea el demandado quien absuelva las posiciones, ¿verdad? Pero si el demandado en su contestación propone como medio de prueba también la confesión judicial, en este caso de la parte actora, entonces el juez en esa audiencia puede disponer la fecha
en la cual deberá oír a la contraparte, ¿verdad? Permítanme un segundo, voy a poner en vibrador mi teléfono. Como les mencionaba, vamos a aplicar supletoriamente en lo que no esté regulado en el Código de Trabajo el trámite que establezca el Código Procesal Civil y Mercantil. Yo aquí les dejé en la presentación varios artículos, tal vez va a quedar un poco extensa la presentación, pero yo quiero que lo tengan a la mano para efectos de estudio, ¿verdad? Entonces, ahí les coloqué los artículos que podrían aplicarse supletoriamente en el caso de la confesión judicial. Entonces, por ejemplo, el artículo 133 del Código Procesal Civil regula que las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho expresados con claridad y precisión y en sentido afirmativo. Yo entiendo que ustedes en procesal civil ya están viendo todo este tema, lo vamos a ver a grandes rasgos. Pero si se dan cuenta, para quienes escucharon la audiencia, al momento en que la jueza pasaron a la etapa en la cual la jueza ya había calificado las posiciones que se adjuntó en la demanda respecto de los cuestionamientos que se iban a hacer a la parte demandada, entonces la jueza en ese momento hace una calificación en cuanto a que las preguntas deben cumplir con todos los requisitos de ley, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento califica y ya le indica al abogado de la parte actora que ya puede iniciar a efectuar los cuestionamientos. Entonces, aquí dice el juez deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto, es decir, que las preguntas sean idóneas, ¿verdad? Que no sean preguntas de mala fe que tiendan a confundir a quien va a contestar en ese momento. Aquí les agregué otro artículo aplicable, la práctica de la diligencia. Recuérdense que en lo que no esté regulado, vamos a aplicar esto. En la audiencia que les coloqué ahí como ejemplo, se efectuó este trámite que regula el artículo 134, en donde le hicieron que jurara que iba a decir la verdad. Entonces, se aplica supletoriamente porque el Código de Trabajo no lo regula. Entonces, el obligado a declarar lo hará con arreglo a la siguiente fórmula. Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fueres preguntado y contestará, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Ahí sí cumplió la juez con efectuar el juramento y le hizo saber también la pena relativa al delito de perjurio si decía mentiras ahí en la audiencia, ¿verdad? Recibido el juramento, el juez abrirá la plica y calificará las preguntas. También lo hizo en esa audiencia, dirigiendo las que reúnan los requisitos del artículo anterior. Forma de las respuestas. Como se recordarán en esa audiencia, las respuestas eran sí, no, y la jueza le daba la palabra o si ella tenía alguna duda o también si veía que el absolvente estaba un tanto perdido respecto de la pregunta, le explicaba en qué consistía la pregunta y entonces ya el absolvente contestaba sí y no. Y si la jueza necesitaba una aclaración respecto de lo que había, la respuesta que había dado, pues entonces ya ella le preguntaba, ¿verdad? Entonces, básicamente sí cumplió la jueza en esa audiencia con lo que regula este artículo. Preguntas adicionales también hubo en esa audiencia, por eso me gustó porque era muy completa. Cuando finalizó de leer el pliego de posiciones y el juez, el abogado de la parte actora indica que tiene unas preguntas adicionales y realiza, creo yo, una pregunta respecto de en qué fecha había presentado la denuncia de pérdida de los documentos, un tanto como para darle la luz a la jueza de que era muy probable que la denuncia hubiese sido presentada de mala fe con tal de no presentar el contrato de trabajo, ¿verdad? Entonces, hace una pregunta adicional, la jueza le indica que formule la pregunta y ahí mismo, ahí verbalmente,
decide si la pregunta está bien, dice que está bien, y entonces ya le permite, recuerdo yo, al absolvente que conteste el cuestionamiento. Entonces sí se pueden hacer preguntas adicionales que no hayan estado en plica, con respecto a cuestiones que vayan surgiendo en la audiencia y que el abogado o la abogada de la defensa estime pertinente preguntar en ese momento. Valor probatorio de la confesión judicial. Según el artículo 139, la confesión prestada legalmente produce plena prueba. ¿Qué significa esto? Que la confesión judicial es una prueba legal o tasada, porque la propia norma nos indica cómo debe valorarse esa prueba. Y en el caso de la confesión judicial, el artículo 139 del Código Procesal Civil indica, regula que esta confesión prestada legalmente produce plena prueba, es decir, es válida. Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieran a hechos personales del interrogante se tendrán como confesión de este. Pues eso ya no nos aplica tanto, pero el punto de este artículo es que esta es una prueba legal o tasada. La propia ley nos establece cómo debe valorarse ese medio de prueba. La prueba de declaración de testigos. Pues en la audiencia del ejemplo que les di no hubo declaración de testigos, pero sí me llamó mucho la atención que cuando le conceden la palabra al abogado de la parte actora, indica que había ofrecido un medio de prueba de declaración de testigos. Entiendo yo que de una persona que había visto que habían ejercido algún tipo de violencia contra la trabajadora, y él indica que renuncia a esa prueba porque no logró convencer al testigo de que se presentara a la audiencia. El Código de Trabajo nos regula que inclusive podría ser delito no comparecer al llamamiento de un juez para testificar. Sin embargo, yo entiendo del desarrollo de esa audiencia que el abogado de la parte actora prácticamente le da a entender al juez, a la jueza, que no quiso presentarse. Entiendo yo que era otro trabajador, no quiso presentarse a la audiencia porque corría el riesgo de que sufriera algún tipo de represalia. Y entonces, en atención a lo que le explica el abogado, la jueza pareciera ser que dice, bueno, entonces no va a haber declaración de testigos. Pero si la jueza hubiese resuelto que era necesaria esa declaración de testigos, inclusive puede llegar el momento en que ya para dictar sentencia diga, no, yo necesito escuchar esa declaración de ese testigo. Entonces ya puede dictar un auto para mejor proveer, señalando día y hora para una audiencia donde se escuche al testigo. Entonces, esa es la aclaración que les quería hacer yo respecto del desarrollo de esa audiencia. El artículo 347 del Código de Trabajo regula que las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que pretendan establecer. Por ejemplo, según este ejemplo de esta audiencia, el testigo que el abogado o que se había ofrecido en la demanda era el que tenía conocimiento de los hechos relativos a que esta persona sufría de violencia, y que por esa razón entiendo yo que querían justificar un despido indirecto. ¿Y qué es un despido indirecto? Es, por ejemplo, cuando cambian las condiciones de un trabajador y lo desesperan de tal manera para que él renuncie. Ese es un despido indirecto, porque cambian mis condiciones de trabajo con el objetivo principal que yo renuncie de mi puesto de trabajo. Entonces, eso era lo que se pretendía con esa prueba testimonial. Sin embargo, pues no se diligenció en esa audiencia. También me pareció importante colocarles aquí el artículo 348 del Código de Trabajo, que regula que todos los habitantes de la República tienen obligación de concurrir, lo que les mencionaba, al llamamiento judicial
para declarar en juicios de trabajo, salvo que estén justamente impedidos para hacerlo o que se encuentren comprendidos dentro de las excepciones establecidas por la ley. Acá en este ejemplo de ese desarrollo de la audiencia, pues entiendo yo que el abogado explica que entiendo que le dio miedo al testigo a acudir, dijo que no acudía, pero eso no impide para que la jueza dicte un auto para mejor proveer y mande a llamar al testigo, ¿verdad? Aunque corre el riesgo de que sufra algún tipo de represalia, pues el juez tiene la facultad de hacer llamar al testigo y pues no podríamos negarnos a acudir a un llamamiento de un juez. También el artículo 350 del Código de Trabajo me pareció importante. Los patronos quedan obligados a permitir que sus trabajadores concurran a prestar los testimonios a que haya lugar. Entonces, cualquier patrono debe otorgar autorización al trabajador cuando éste sea llamado para testificar en cualquier caso, ¿verdad? La tacha de testigos. Miren, esta figura de la tacha de testigos, yo entiendo que ustedes ya lo vieron en el Código Procesal Civil, en su clase de Procesal Civil, pero también se encuentra regulada en el Código de Trabajo. Entonces vamos a aplicar lo que nos establece el Código de Trabajo respecto de la tacha de los testigos. ¿Y qué significa esto? Es impugnar la idoneidad de un testigo. Básicamente es eso, impugnar la idoneidad de un testigo. O sea, si yo como, qué sé yo, parte demandada, el trabajador ofrece una prueba testimonial y yo estimo que ese testigo no es idóneo, por ejemplo, en este caso donde el artículo nos establece que se puede impugnar la idoneidad de los testigos cuando quien es testigo por su puesto de trabajo debe perseguir intereses del patrono, por ejemplo, los trabajadores de confianza, que el propio artículo 351 regula, y aquí les resalté, no es causa de la tacha la subordinación del testigo derivada del contrato de trabajo, pero sí lo será si el testigo ejerce funciones de dirección, de representación o de confianza en la empresa de que se trate, si fuere propuesto por esta. Entonces, básicamente, y en términos sencillos, la tacha de testigos es impugnar el medio de prueba de testigos, argumentando que ese testigo no es idóneo para contestar las posiciones que se le quieran hacer. Y les coloqué aquí los artículos que podrían aplicarse supletoriamente, los artículos del Código Procesal Civil, y aquí les indiqué el artículo 145, regula el interrogatorio. Generalidades, ¿verdad? Que esas se las voy a dejar ahí para que ustedes la comenten. Las generalidades de ley que se debe de, cuando el testigo comparezca, pues debe indicar sus datos generales de ley, la práctica de la diligencia, ¿verdad? Cómo se van a absolver las posiciones por parte del testigo. Consultas. No se permitirá al testigo leer ningún papel o escrito para contestar, pero cuando la pregunta se refiere a libros, cuentas o papeles, podrá permitírsele que los consulte en el acto. Y similar sucedió con la prueba de confesión judicial en la audiencia que les dejé que vieran. Cuando él dice, el abogado hace el cuestionamiento respecto de que si algo así como si era cierto que había iniciado a laborar en el año de 1991, por ejemplo, no me recuerdo la fecha exacta. Y entonces la jueza le dice, si usted desea auxiliarse de algún documento, porque la pregunta era demasiado histórica, entonces le dice, si usted desea auxiliarse de algún documento para contestar, puede hacerlo. Entonces, cuando sean preguntas donde existan fechas o cuestiones así, sí se puede auxiliar el testigo o quien esté absolviendo en ese momento, sí se puede auxiliar de documentos. El careo,
Este no está regulado en el Código de Trabajo y se puede aplicar supletoriamente en el juicio ordinario laboral. Y el artículo 152 del Código Procesal Civil regula que los testigos cuyas declaraciones sean contradictorias podrán ser careados entre sí. El juez dispondrá la forma de practicar esta diligencia, ¿verdad? Entiendo que ustedes eso ya lo están viendo. La prueba documental, pues es muy sencilla, yo creo que esa no da lugar a dudas. Aquí yo les coloqué generalidades de la prueba documental. Está conformada por las representaciones y percepciones que el ser humano tiene de los hechos. Entiendo que la prueba documental es muchísimo más segura. Por ejemplo, si se dio un contrato de trabajo, normalmente se diligencian medios de prueba documental porque la parte actora ofrece como medios de prueba, si es el trabajador, los contratos de trabajo, por ejemplo, e inclusive muchas veces en su demanda presenta, he visto casos del Estado donde presenta sus 12 contratos de trabajo, donde demuestra que ha laborado de forma interrumpida durante 12 años para el Estado, solo que le van renovando año con año su contrato. Entonces, básicamente esa es la prueba documental, ¿verdad? Cualquier tipo de documento que nos vaya a servir en el juicio para probar nuestras aseveraciones. Modalidades de la prueba de documentos en el Código de Trabajo. Aquí les coloqué yo varias modalidades según la doctrina. La prueba documental genérica, esa especie de prueba documental es la que se encuentra en poder de las partes y que son acompañadas al proceso por medio de la demanda o la contestación de la demanda. Aquí les coloqué yo varios ejemplos, los vouchers de los cheques de pago del salario, el oficio que contiene la comunicación del despido, son medios de prueba documentales. Exhibición de documentos, cuando no los tenemos en nuestro poder, ofrecemos medios de prueba documental, pero indicamos que no los tenemos en nuestro poder y que la contraparte debe presentarlos al momento de la audiencia. Aquí les puse yo ejemplos, el contrato individual de trabajo, puede ser que yo no lo tenga en mi poder, entonces yo diga que lo presente mi patrono, libros de planillas o las constancias de concesión de vacaciones. Reconocimiento de documentos. En esta clase de prueba documental, lo que se busca es obligar a que la otra parte comparezca a reconocer. Por ejemplo, si se está dudando de la firma en el contrato, entonces se puede solicitar cualquiera de las dos partes que se haga ese reconocimiento de documentos, ¿verdad? En presencia del juez, donde se le pregunte, mire, ¿es esta su firma? Entonces ahí ya se contesta, eso podría ser un reconocimiento de documentos. Prueba de informe. Esta especie de prueba documental es la que tiene como propósito aportar al proceso datos concretos relacionados con actos o hechos, resultados de la documentación, archivos o registros contables de las partes o de terceras personas, ¿verdad? Yo no sé si en algún momento les mostré, pero muchas veces lo que hace la entidad patronal es que pide informes al departamento financiero, por ejemplo. Entonces, ahí presentan los documentos que extendió cierto departamento respecto de si le fueron o no pagados los salarios o por cuánto tiempo se le pagaron los salarios o cuestiones así, ¿verdad? Informes contables, etcétera. Dictamen de expertos. Este es otro medio de prueba. El dictamen de expertos constituye prueba propuesta por las partes y requerida a personas que poseen conocimientos especializados sobre alguna materia. Yo me ponía a pensar qué ejemplo darles de un dictamen de expertos. Y se me ocurría que ya les he dado ese ejemplo con antelación. Por ejemplo, si se presenta una demanda ordinaria laboral para obtener mejoras en el área de trabajo, por ejemplo, que puede ser, y requerir ahí que se construya una guardería, por ejemplo. Un dictamen de un experto podría ser
que con eso logra que, por ejemplo, un ingeniero o un arquitecto pueda informar que en la empresa de trabajo podría construirse una guardería en tal área, por ejemplo. O un dictamen de experto, por ejemplo, del área financiera en el que diga que sí se cuenta con los recursos económicos o la empresa sí cuenta con esos recursos para poder crear una guardería, por ejemplo. Esos serían ejemplos de un dictamen de experto. Y medios científicos de prueba, puede disponerse calcos, eso se regula la ley, relieves, reproducciones y fotografías de objetos, documentos y lugares. Por ejemplo, yo me recuerdo mucho de un caso de un trabajador de la cervecería centroamericana, donde él probaba su relación de trabajo con fotografías de él manejando el camión de la cervecería, por ejemplo, o fotografías de él lavando los camiones. Entonces, eso podría ser un medio científico de prueba. Y las presunciones, básicamente las presunciones, estas se dividen en legales y humanas. Las legales son las que la propia ley, no tenemos otra opción que irnos a lo que la propia ley establece. Son presunciones legales porque la propia ley nos regula cómo debemos actuar como jueces. Y las presunciones humanas son las que como juez yo arribo al convencimiento de todos los medios de prueba que yo analicé en determinado momento. Son las presunciones humanas. Y la protesta de la prueba, esta se encuentra regulada en el artículo 356 del Código de Trabajo y establece: los tribunales de trabajo y previsión social no admitirán pruebas extemporáneas contrarias a derecho o impertinentes. En caso de denegatoria de recepción de pruebas, los litigantes tienen derecho a que se haga constar su protesta y a solicitar la recepción de estas en segunda instancia, y la sala resolverá lo procedente. Entonces, en la audiencia, yo hago mi formal protesta porque me rechazaron cierto medio de prueba, y entonces espero a que se dicte la sentencia, y si en la sentencia no se valoró el medio de prueba, entonces yo ya puedo hacer valer ese argumento en apelación para que sea la sala la que me resuelva si era procedente o no analizarme ese medio de prueba que me rechazaron. Es todo respecto de los medios de prueba. Algo que les quería aclarar, yo creo que me había preguntado Gloria en la clase anterior. ¿Sí? Así como en lo que mencionó de legal y humanitario, ¿cómo es que había dicho en la diapositiva anterior? Disculpe. Prueba legal o tasada. La diapositiva anterior, disculpe, es que no. Perdón. Sí. Las presunciones. La legal, y la presunción humana. La presunción legal podría tener se podría hacer referencia a lo del artículo 3 de la ley del organismo judicial, que esta no tiene prueba en contrario y la humana sí, la presunción humana. Podría ser, porque con la presunción legal yo tengo que arribar a una conclusión de acuerdo a lo que me regula determinada ley. Por ejemplo, el artículo 78 del Código de Trabajo que platicábamos, que ahí se da, que es el único caso en el que se da la inversión de la carga de la prueba. Entonces, cuando se alega un despido directo e injustificado, entonces es el patrono quien debe probar. Si el patrono no prueba, ¿cuál sería mi presunción legal ahí? Que hubo un despido directo e injustificado. ¿Sí? La propia ley me dice cómo voy a resolver. Las presunciones humanas son las conclusiones que como juez arribo de escuchar todos los medios de prueba. No sé si ahí logro explicarle. Bien, gracias, licenciada. Le agradezco. Muy bien. Solo quería aclarar algo que me había preguntado, creo que Gloria, respecto de la valoración de la prueba, que ella me decía que qué artículos eran los que
los que regulaba el Código Procesal Civil que aplicamos supletoriamente respecto de la valoración de la prueba. Y ahí en el artículo 361, cuando se refiere, salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos, ahí relacionémoslo con el artículo 186 del Código Procesal Civil, que nos dice que los documentos autorizados por notario hacen plena prueba. Esa es una prueba legal porque la ley nos dice cómo debemos valorarla. Y la confesión judicial, en el artículo 139 del Código Procesal Civil, también nos dice que hace plena prueba, entonces también es una prueba legal o tasada. Yo creo que era eso lo que ella me había preguntado en la clase anterior, para que lo coloquen ahí en su código. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta respecto de los medios de prueba? ¿No? Bueno. Perdone, o sea, quiere decir que nuestro sistema, en el caso de la valoración de la prueba, tiene que ser como un sistema mixto entre la legal o tasada y la sana crítica. No, fíjense que la sana crítica no, a mi juicio, no aplica en el proceso ordinario laboral. En nuestro proceso ordinario laboral aplicaría la valoración de la prueba legal o tasada, que es la que la ley nos dice cómo debemos valorarla, y ahí al final del artículo 361 regula que la prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad o de justicia. La sana crítica es un tanto más formal que valorar la prueba en conciencia. Sí, porque la sana crítica es conforme a la lógica y la experiencia. Podría aplicarse, pero nuestro código de trabajo, según, ahí sí, mi criterio, nosotros en el juicio ordinario laboral, los jueces podrían valorar la prueba legal o tasada, que la ley ya nos diga cómo la debemos valorar, o en conciencia conforme a principios de equidad y justicia, por la propia finalidad del juicio ordinario laboral, ¿verdad? Entonces sería 2, legal o tasada o en conciencia, conforme a principios de equidad y justicia. La sana crítica es más para el proceso civil. Ahí atiendo su duda, Yuli. Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo fuera juez y me dicen, no, mira, es que le presento, en la audiencia yo le presento una denuncia porque extravié los documentos con los cuales yo podría determinarse que, o constaba el contrato de trabajo. Con honestidad les digo que como juez me daría mucha duda ese argumento, ¿verdad? Entonces ahí es como más en conciencia, se le da al juez de trabajo más libertad para valorar los medios de prueba. Siempre basándose en los principios del derecho laboral, ¿verdad? Y en pro de los derechos de los trabajadores. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces pasamos al auto para mejor proveer. Si se dan cuenta en las dos audiencias que les di, la audiencia termina luego de diligenciados los medios de prueba. Hay una en la que el juez señaló otra fecha para diligenciar otros medios de prueba, que era la declaración de la parte actora, la confesión judicial. Pero en la otra, como solamente se diligenciaron medios de prueba documentales, entonces en ese momento se da por finalizada la audiencia. Ya terminados de diligenciarse todos los medios de prueba, se da por finalizada la audiencia y pueden ocurrir dos situaciones. Una, que el juez ya para dictar su sentencia necesite traer a la vista cierto medio de prueba.
cierto documento, cierto informe o necesite escuchar alguna declaración de algún testigo. Entonces, tiene la facultad, conforme el Código de Trabajo, de dictar un auto para mejor proveer. Este se encuentra regulado en el artículo 357 del Código de Trabajo y establece que los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para practicar de oficio o a instancia de parte por una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente, decretar que traiga a la vista cualquier documento o actuación que crea conveniente, ¿verdad? Todo lo que el juez necesite o le haya surgido duda al dictar sentencia puede traerlo a la vista en auto para mejor proveer. Acá yo les coloqué 2 sentencias de la Corte en donde fíjense que los abogados trataban de impugnar por medio de amparo la decisión de los jueces de trabajo de dictar auto para mejor proveer. Y entonces, antes del 2016, la Corte entraba a analizar esas decisiones por medio de amparo y muchas veces se otorgaban amparos y se le decía a los jueces que habían actuado, que se habían excedido en el uso de sus facultades al requerir cierta documentación. Pero a partir de estos fallos del 2016 se hizo un giro jurisprudencial y entonces la Corte interpretó que no es viable conocer en amparo la decisión del juez de dictar un auto para mejor proveer. ¿Y por qué? Porque según lo dice la Corte en esas sentencias, el auto para mejor proveer es una facultad del juez que en definitiva que la propia ley lo regula y que en definitiva le sirve para resolver de mejor manera si tiene duda respecto de alguna actuación. Entonces, en esos fallos, la Corte dijo, ya no vamos a conocer en amparo autos para cuando se reclame contra la decisión de dictar un auto para mejor proveer, porque no es definitiva. En todo caso, habrá que esperar a que el juez dicte sentencia y si en la sentencia pues valoró o valoró mal cierto medio de prueba que trajo a la vista por medio de auto para mejor proveer, entonces eso lo voy a impugnar por medio de apelación y posteriormente por medio del amparo. Básicamente eso dicen esas sentencias. Yo se las dejo porque quiero que tengan muy claro que no es viable impugnar por medio de amparo la decisión de un juez que dicta un auto para mejor proveer. ¿Por qué? Porque es una facultad que le da la propia ley al juzgador antes de emitir sentencia. Respecto al auto para mejor proveer está súper sencillo. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? ¿Ninguna? No, licenciada. Muy bien. Entonces ya pasamos a la sentencia. Y también está muy sencillo. Todos sabemos que es una sentencia, ¿verdad? Finalmente la sentencia es la decisión de un órgano, la decisión final de un órgano jurisdiccional respecto de un asunto, de un problema sometido a su conocimiento. Y acá es importante que tengan presentes los artículos del 358. Ay, aquí se los coloqué mal, perdón, les voy a dar los números correctos de artículo. Del 358 al 364, perdonen. Antes de subirle la diapositiva lo voy a arreglar. Recibidas las pruebas, el juez dictará sentencia dentro de un término no menor de 5 días ni mayor de 10 días. Ese es el plazo que tiene el juez de trabajo para dictar sentencia. Y pues el artículo 364 nos regula un poco qué debe contener la sentencia, ¿verdad? Las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo total o parcialmente al demandado. Aquí creo que se me cortó la idea, perdonen, se me cortó la idea.
y decidiendo respecto del asunto sometido al conocimiento del juez, ¿verdad? Yo les voy a subir la diapositiva, cuando les suba esta diapositiva, lo voy a hacer mañana durante la mañana. Les voy a subir una sentencia dictada por un juez en un juicio ordinario laboral de pago de indemnización. Esa sentencia ya fue confirmada por una sala en apelación y en amparo se denegó el amparo porque se dijo que todo estaba resuelto conforme a derecho. Entonces, para que ustedes le puedan dar una miradita para su examen final y vean cómo está estructurada una sentencia, ¿verdad? Porque la verdad es que tiene como unas 15 páginas, entonces está muy larga de ver aquí en la clase. Eso es los temas que tenía para hoy. No sé si respecto de esto tienen alguna duda. ¿Ninguna? Licenciada, perdone por una consulta, las diapositivas que hemos visto, las va a subir a Classroom para tenerlas repasadas. Sí, me disculpo porque yo creo que ya voy con atraso como de 4 diapositivas, pero mañana les voy a subir todas las diapositivas por si tienen tiempo. Bueno, creo que ahorita nosotros tenemos final hasta la siguiente semana, ¿verdad? Esta que viene a la siguiente. Pero para que las tengan ahí a la mano y ya puedan empezar a darles una leída, mañana sin falta les subo todas las diapositivas. Muchas gracias, licenciada, muy amable, muy fina. Está bien, Hugo. Entonces, eso es todo por hoy. Miren, a pesar de que inicié tarde, me disculpo con ustedes. El día lunes vamos a estudiar los recursos, vamos a analizar la apelación, el trámite de la apelación y la ejecución en lo laboral. Y ahí agotaríamos contenido. Entonces, si logramos agotar contenido, entonces ya les doy el día miércoles para que estudien para su final. Yo creo que entonces únicamente, siempre recordándoles que para el final únicamente van a venir los temas que hemos abordado después del segundo parcial, no va a venir todo, porque sí es muy extenso y yo quiero que lean las sentencias que les coloqué en las presentaciones, porque van a venir preguntas de examen final respecto de esas sentencias.